Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Cornerstone en Español. Para nosotros es un gozo y un privilegio compartir con vosotros un día más el tema de los evangelios sinópticos y hoy especialmente enfocados en el Evangelio de San Marcos. Vamos a los objetivos. Objetivos para el día de hoy. Que los alumnos comprendan los temas principales del Evangelio de San Marcos. Que los estudiantes comprendan por qué la identidad de quién era Jesús y la importancia para los discípulos de lo que vino a hacer. Comprender por qué Jesús se permitió sufrir. En el Evangelio de Marcos solo menciona 3 de los 33 años de Jesús en la tierra, sin nada sobre su nacimiento, nada sobre su niñez o sus 18 años trabajando como carpintero. Además, un tercio de este libro se basa en su muerte. Tenemos un versículo clave que se encuentra en Marcos 10:45 y dice: porque el Hijo del Hombre ni siquiera vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. El autor, sabemos que por referencias el autor fue Juan Marcos, pero nos consta que el mentor espiritual y testigo presencial de este evangelio fue el apóstol Pedro. Para esa referencia la tenemos en 1 de Pedro 5:13. El estilo es el más corto de los 4 evangelios. Solamente tiene 16 capítulos y se tarda aproximadamente 1 hora en leer. La prosa es sobria más que cualquier otro evangelio. Marcos destaca la acción sobre la enseñanza, lo que nos deja con la impresión de una historia dramática. ¿Cuál es el propósito? Bueno, durante los años en los que probablemente escribió Marcos, la Iglesia de Roma sufrió persecución bajo el emperador romano Nerón. Nerón gobernó entre el año 54 y el 68 después de Cristo y es conocido por culpar a los cristianos, por prender fuego a Roma en el año 64 después de Cristo y por castigarlos de maneras terribles. El tema teológico central de Marcos es que el Mesías sufre. En sí mismo es paradójico y la ironía juega un papel importante en la narrativa. A lo largo del Evangelio, los internos espirituales de Israel, es decir, los líderes religiosos, se convierten en los extraños en el reino de Dios. Y los extraños espirituales, es decir, los gentiles, los pecadores, los recaudadores de impuestos y los gentiles se vuelven para ser los de dentro, los que aceptan a Jesús. La enseñanza de Jesús en parábolas refuerza esta irónica inversión. Y tenemos que resaltar 2 cosas claves y muy significativas. Vamos a encontrarnos que a lo largo del Evangelio de San Marcos vamos a ver a Cristo identificado en sufrimiento y padecimiento. Y esto no tiene otra explicación más que los cristianos que se encontraban en Roma en aquel momento estaban siendo expuestos no solo a torturas, muchos de ellos eran quemados vivos en las calles o eran echados al circo, como entretenimiento de muchas personas ciudadanas de aquella época. Para que lo entendamos de alguna forma, era una manera de identificarse con Jesús en sus padecimientos y en sus pasiones. Al mismo tiempo, vemos que la ironía es usada en las parábolas para detectar la religiosidad de toda la curia judía y toda la élite religiosa del momento. Digamos que de alguna forma el Señor escoge a los vanos y vil de este mundo y todos los grandes eruditos religiosos que sabían tanto de la ley y de las escrituras, no llegan a reconocer o no llegan a identificar a Jesús como el Mesías Salvador que viene a dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que resaltar, hermanos, que todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, habla concretamente de la persona de Jesús. Es profetizado en multitud de ocasiones, desde Génesis 3 hasta el último libro. Encontramos profecías que hablan del mismo Señor Jesús. Pero, sin embargo, estas personas que conocían la Biblia de manera fehaciente y probablemente más de alguno palabra por palabra, como era el caso de Pablo, pues realmente no identificaron en persona a Cristo. Por eso nos encontramos que Jesús y los otros
vamos a ver que algunos creyeron y otros estaban confundidos. Eso es más evidente cuando vemos en el episodio de San Marcos, cuando Jesús escupe al suelo para hacer barro, para darle vista a aquel ciego. Es interesante porque esto identifica la lentitud de los discípulos para creer que es un evangelio evidente. Los discípulos están simbolizados por el ciego, a quien Jesús sanó por etapas. Jesús primero puso saliva en los ojos del hombre y el hombre respondió: veo gente, parecen árboles caminando. La visión de los discípulos, como la visión de este hombre, estaba a medio formar y el efecto era a veces cómico y a veces trágico. Al igual que con el ciego, Jesús tuvo que seguir trabajando con ellos. También tenemos otros casos que fueron directamente antagónicos, como puede ser el caso de Judas. Así que, hermanos, vemos aquí todo un episodio y toda una audiencia, algunos que aceptan, algunos que necesitan su tiempo para ver y para discernir quién era el Señor. Y de hecho va a haber un fuerte hincapié a través del testimonio de Pedro, a través de la negación y algunas anécdotas más que vamos a contar adelante, para que nos demos cuenta de cómo el Señor trató con sus discípulos. Vamos al cuestionario primero, recapacitemos en lo que acabamos de aprender. Cuestionario número 1. Recapacitamos en lo que acabamos de aprender. ¿Por qué el trasfondo de Juan Marcos es importante para nosotros como discípulos? 1. Porque saber que no forman parte de los 12 le da mayor credibilidad. 2. Porque saber que es amigo de Pedro nos anima. 3. Porque sabiendo que Dios cambiará las cosas a pesar de que se apartó y vuelto al Señor, nos da esperanza. 4. Porque este es uno de los evangelios más cortos que se han escrito. Y la respuesta correcta es 3. Porque sabiendo que Dios cambiará las cosas a pesar de que se apartó y vuelto al Señor, nos da esperanza. Vamos a los temas del Evangelio de Marcos. El primero es la demostración de la autoridad de Jesús en el ministerio. El segundo, la demostración de la autoridad de Jesús a través del sufrimiento. Y el tercero, la demostración de la autoridad de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Primeramente, vamos a enfocarnos en la demostración de autoridad de Jesús en el ministerio. Y esto no es otra, sino que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Esto lo vamos a encontrar en Marcos 2, del 1 al 12, en la historia del paralítico, en el cual quitan el techo de la habitación donde Jesús estaba y descuelgan a esa habitación a este hombre que había sido paralítico por tantos años. Es interesante ver en el verso 5, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto nos da una lección poderosísima, porque vemos que realmente que el Señor vino no solamente a entregar su vida, sino a traer salvación. Y eso es algo que confundía a vivos y ajenos y a todo el mundo que tenía alrededor, y hubo grandes polémicas de por qué y con qué autoridad Jesús realizaba estos milagros y con qué autoridad Él podía permitirse el lujo de decirle a estas personas que sus pecados eran perdonados. Donde quiera que Jesús iba, la gente malinterpretaba por completo su misión y lo que debía hacer el Mesías. Esperaban al campeón que los libraría de Roma, no al siervo de Dios sufriente que los libraría de sus pecados. Y esto hay que entenderlo. Roma estaba siendo, digamos, ese imperio opresor para toda Palestina y para todas las naciones que estaban bajo su yugo. Por lo tanto, con tanta profecía acerca del Mesías, de ese rey de la tribu de David que saldría y que liberaría a Israel, pues tenemos toda una referencia profética que fue pasando de abuelos a padres a hijos y generación en generación, con lo cual cuando se empezaba a escuchar hablar del Mesías, estaba esa expectativa santa de por qué este Mesías iba a liberar a todo el pueblo. Sin embargo, lo que no entendían es que la verdadera liberación era una liberación del espíritu y del alma que vendría a través del perdón de pecados. Seguimos en la demostración de la autoridad del ministerio,
en otra parte súper importante y diferente que haría un antes y un después, y es la puerta de la gracia hacia los gentiles. Y esto lo encontramos en el episodio de Marcos 7, del 24 al 30, cuando el Señor sana a la hija de la mujer sirofenicia. Vamos a leer el texto en los versos 25 al 28. Y dice: porque una mujer cuya hija pequeña tenía un espíritu inmundo, oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y ella le rogó que echara fuera al diablo de su hija. Pero Jesús le dijo: primero se sacian los niños, porque no conviene tomar el pan de los niños y echarlo a los perros. Y ella respondió y le dijo: sí, Señor, sin embargo los perros que están debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y esto es muy interesante porque el Señor está tratando a los gentiles hasta ese momento como a perros descalificados que solo podían apelar a esas migajas. Pero vemos cómo esta señora se aferra a que está Jesús, reconoce la autoridad de Jesús y sabe perfectamente que solo un hombre como Jesús puede liberar a su hija de esa opresión demoníaca que estaba sobre su vida. Ahí se rompe el patrón, es decir, el Señor no solo vino a salvar a Israel o al pueblo judío, sino que vino a salvar a toda criatura. Y empieza por hacer milagros con personas que realmente pues eran ajenas a la gracia de Dios hasta ese mismo momento. Hasta ese mismo momento solo la nación de Israel había tenido ese privilegio de formar parte de ser llamados hijos de Dios o pueblo escogido por Dios. Seguimos adelante. Ahora vamos a la segunda parte donde el Señor demuestra la autoridad a través del sufrimiento. Y vamos a ver este párrafo en Marcos del 8, 27 al 30. Y vamos al versículo, cuando dice: y salió Jesús y sus discípulos por las ciudades de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, pero algunos dicen Elías, y otros uno de los profetas. Y les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo, y les ordenó que no le dijeran nada a nadie. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos hablando del capítulo 16, versículo 16. De otra forma, él estaba diciendo: tú eres el ungido prometido de Dios, profetizado desde el principio, desde el tercer capítulo del Génesis hasta el final del Antiguo Testamento. El Hijo prometido vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Yo creo que este es el punto de inflexión del ministerio del Señor, porque a partir de ese momento volvió su rostro hacia el monte Hermón y puso su rostro para ir a Jerusalén y morir. Y 6 meses después estaba muerto, enterrado y resucitado. A partir de ahora hay una franqueza y un propósito en su caminar y hay una expresión en su rostro. Y todo fue posible porque obtuvo la respuesta correcta a esta pregunta crucial. Dicho de otra forma, a partir de ese mismo momento y a partir de ese capítulo, el Señor empieza a hablar del tiempo de su muerte. Antes de eso, el Señor no anuncia en ningún capítulo la hora de su entrega o la hora de su sacrificio. Es más, digamos que los discípulos entran en conflicto. Y aquí está muy bien relatado y por eso se cree, estos son parte de los motivos de los cuales se cree que Pedro es el autor intelectual, aunque la redacción le pertenezca a Juan Marcos. Porque está hablando precisamente, dicho coloquialmente, de su propia metedura de pata. Yo creo que después, con el tiempo, Pedro se daría cuenta, en el versículo 31 al 33, cuando el Señor empieza a enseñarles, vamos a leerlo para que tengan esto un poco más claro. Dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y a los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y dijo ese dicho abiertamente, es decir, el Señor anunció todo su padecimiento, todo su rechazo, toda su pasión,
6 meses antes de que fuera crucificado o que fuera juzgado y que fuera vituperado en el camino al Gólgota. Entonces es cuando aparece Pedro, aparta al Señor, lo coge aparte y le dice: Señor, no estoy yo seguro de por qué tengas tú que pasar por esto. Y esto es muy interesante porque el Señor lo reprende y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí es donde realmente tenemos que entender que cualquier atisbo de quitar a Jesús de la perfecta voluntad del Padre, del sacrificio, de la entrega, del padecimiento, del sufrimiento, haría inválido el sacrificio y la venida del Señor Jesús aquí a la tierra. Por lo tanto, en algún momento estaba siendo influenciado Pedro por Satanás, por una lógica humana, quizá por un amor desordenado. Y es algo que debemos de reflexionar y ponerle un poco de atención, porque a veces estamos llenos de buenas intenciones, pero más allá de nuestra intención, a veces somos usados por el propio Satanás para desviar inconscientemente a hermanos de su propósito. A veces no entendemos por qué tenemos que sufrir, o no entendemos por qué tenemos que padecer, o por qué tenemos que pasar una enfermedad. Lo que es cierto es que Jesús tuvo toda su autoridad sobre la muerte al vencer a esta en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Por lo tanto, tenemos que decir que sí, era clave que Jesús tuviera que padecer. ¿Por qué equiparó Jesús a Pedro con el diablo? Lo primero es porque Pedro presentó la misma tentación que el diablo trajo a Jesús en el desierto al comienzo de su ministerio público. Dicho de otra forma, si me adoras, pues yo te convertiré en el rey de este mundo y no tendrás ninguna necesidad de padecer. En su relato de la tentación final de Jesús, Mateo escribe una vez más que el diablo lo llevó a todos los reinos del mundo y su gloria, y él le dijo: todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: fuera, Satanás, porque escrito está: adorarás solamente al Señor tu Dios y a Él solamente le darás la gloria. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos la clave de por qué Pedro reprende de esta manera tan dura a nuestro amado Pedro. Vamos a nuestro cuestionario número 2. Cuestionario número 2. Repasemos lo que acabamos de aprender. ¿Cuál fue el momento decisivo del ministerio de Cristo? 1. Cuando expulsó a los demonios por primera vez. 2. Cuando calmó las olas, lo que significa que incluso los elementos mundanos están sujetos a él. 3. Cuando Jesús perdonó a la mujer sirofenicia. 4. Cuando Pedro admitió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta correcta es 4. Cuando Pedro admitió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos con la demostración de autoridad de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y vamos a un relato de Marcos 11, donde vemos la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Ahora, tenemos que entender el contexto. Solo 3 personas habían entrado de esta manera triunfal sobre la asna con las palmas, y son la persona del rey David, estamos hablando de Jehú, y estamos hablando del Señor Jesús. Esto claramente era un llamado a repetir ese sentimiento nacionalista o a identificar directamente a Jesús como ese descendiente de David, de manera que todo Israel prácticamente reconocería que la persona de Jesús era el heredero del rey David. Como saben, se encontraban precisamente en un periodo que el Imperio Romano estaba sometiéndolos duramente, no solamente a tributos, sino que había reyertas de continuo en toda Palestina. Por lo tanto, el mejor rey que tenían como referencia era el rey David, y por supuesto, como saben, había una profecía que también decía que de la tribu de David vendría el Salvador. Por lo tanto, había una gran expectativa y se despertó el nacionalismo y el orgullo israelita en aquel mismo momento. Si tuviéramos que preguntar cuál fue el verdadero significado de esta marcha triunfante,
pues obviamente toda la nación se puso tan contento y exaltado de tal manera que realmente pues sacó ese orgullo patrio y todos los israelitas celebraron la entrada de Jesús. Sabemos que esto en otra ocasión pasó precisamente cuando Jezabel fue muerta por manos de Jehú, y sabemos que es cuando el Señor erradicó de la tierra a Acab y a toda su descendencia. Por eso fueron quitados del trono, y también tiene un significado bastante espiritual para todos nosotros. Sigamos con la demostración de la autoridad de Jesús sobre el pecado y la muerte. Y vamos a ver el relato precisamente de la negación de Pedro hacia Jesús. Sabemos que Pedro, en su buena voluntad y en su buena intención, pues obviamente le dijo al Señor: Señor, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré, y aunque estos se vayan, yo estaré siempre contigo. Sabemos que el Señor anuncia que antes de que cantara el gallo, Él lo negaría 3 veces. Y es muy interesante que la primera persona con la que Pedro niega al Señor es con una sirvienta. Tenemos que resaltar que a veces el Señor nos pide fidelidad en cosas tan sencillas como en negarlo o hablar bien de Él. Yo creo que a día de hoy, hermanos, el testificar de Jesús abiertamente casi se ha convertido en un deporte de riesgo según donde nos movamos. Muchas veces nos cuesta el hecho de decir que somos cristianos, o que vamos a la iglesia, que hemos nacido de nuevo, o que no bebemos ciertas cosas, o no bebemos vino, o no hacemos ciertas cosas, o no hacemos tales otras. Y la verdad es que yo creo que tenemos que plantearnos que de alguna forma estamos negando al Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que tenemos un llamado todos y cada uno a testificar del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué vivimos de la manera que vivimos? Yo creo que es una manera de testificar y que las personas vean que hay una diferencia real en nosotros. Vamos a la tercera fase y vamos a hablar del juicio de Jesús. Y es interesante estudiar el juicio de Jesús porque hubo irregularidades graves a la hora de juzgar a Jesús. Lo primero es que Jesús fue arrestado sin que se formularan cargos. Incluso en aquellos días, si alguien era arrestado, tenía que ser informado por qué lo estaban arrestando, pero no se presentaron cargos contra Jesús. El juicio se llevó a cabo en un momento ilegal. Tales juicios debían realizarse durante el día y esto se llevó a cabo durante la noche. Se llevó a cabo también en un lugar ilegal, en la casa de alguien, y debería de haberse celebrado en los tribunales de justicia pública. Los testigos de la acusación no tenían tampoco una historia coherente, por lo que no hubo caso alguno. Los testigos que discreparon entre sí no fueron castigados tampoco por perjurio y el preso no fue liberado como debería haber sido cuando los testigos no estuvieron de acuerdo. El juez, además, se convirtió en testigo de la acusación y por tanto fue parcial. El juez hizo una pregunta importante al preso. Así que vemos de entrada que en ninguno de los casos Jesús tuvo de ser juzgado. Sin embargo, el Señor aceptó y fue como oveja al matadero. Decía la profecía que fue mudo, con lo cual Él no abrió su boca, no profesó ninguna discusión, no se justificó y aceptó que tenía que ser condenado por nuestros delitos y nuestras pasiones y por nuestros pecados. La verdad es que cuando leo esto y veo la injusticia que Jesús tuvo que padecer por mí y por ti, me conmueve el corazón, hermano, y realmente me hace hasta sentirme mal porque veo de qué manera el Señor estuvo dispuesto a pagar tan alto precio para que tú y yo pudiéramos llegar a tener la vida eterna. Vamos a hablar del castigo físico que está bastante bien relatado también en Marcos 15 del 21 al 37. En todos los sacrificios, hermanos, del Antiguo Testamento, hay que decir que después de cientos de miles y miles de corderos, carneros,
aves y otros animales que eran sacrificados en el altar, ninguno de ellos sufría castigo alguno. Es decir, se le hacía un corte en el cuello y obviamente la muerte era inmediata. Se desangraban de manera rápida y prácticamente indolora. En este caso, el Señor tuvo que sufrir un castigo físico fuera de todo orden en cuanto al sacrificio. Es decir, mucho más que cualquier persona que fue sacrificada o fue crucificada. ¿Por qué? Mira, los hombres aumentaron los sufrimientos que Dios había ordenado para él. Dios no ordenó esta flagelación, el hombre agregó eso, y vemos que algo del sufrimiento de Jesús fue agregado por la crueldad y malicia de la naturaleza humana. Y a veces lo vemos esto de manera simple, para que veas cómo es Juanillo, dale un carguillo. Y tenemos que ver realmente por qué el Señor tuvo que sufrir tal paliza, tal vituperio y tal golpeacinga que le dieron y matacinga que le dieron, porque vemos que realmente estaba fuera de orden. Al mismo tiempo, en el mismo apartado de Marcos 15, 21 al 37, vemos que encima tuvo que soportar la burla y fue burlado y vilipendiado por 3 grupos de personas. Primero los transeúntes, es decir, todo el que andaba por Jerusalén viendo el espectáculo tuvo la libertad o se sintió con la libertad de burlarse del Señor. Obviamente las autoridades religiosas eran otras que con sorna estaban orgullosas y se burlaban de que si él era el Hijo de Dios o si él tenía autoridad alguna. Y por último, ya estando colgado en el madero, o el último ladrón se ríe o se mofa de que por qué no se baja él mismo. Con lo cual vemos que el Señor tuvo que padecer de manera terrible, no solo castigo físico, sino también la burla. Ahora bien, y vamos terminando, vamos a su muerte. En el corazón del templo había una cortina enorme y hermosa de unos 40 pies de alto, bordada por todas partes, que mantenía a la gente fuera del lugar santo donde Dios vivía. En el momento en que Jesús murió, se partió en 2 partes de arriba a abajo. Y queridos, aquí realmente vemos cómo el Señor milagrosamente rompe, quiebra esa cortina que nos separaba de la presencia de Dios en el mismo momento de su muerte, dando libre acceso al trono de la gracia, dando libre acceso a la presencia pura del Señor Jesús y del Padre. Por eso, hermanos, tenemos el privilegio y el gozo de servir a nuestro Dios, de aceptarlo como Señor y Salvador, porque Él abrió el camino al Padre de una manera directa. Quiero cerrar esta noche hablándoles de Marcos 16, versículo 15 en adelante. Dice: y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, sea bautizado, se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hermanos, tomemos esta noche como una oportunidad preciosa para pedirle al Señor de que cuando hablemos de Jesús, cuando testifiquemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo podemos tener una comunión íntima y personal con el Padre, tener esa relación personal con el Espíritu Santo y ser edificados por ese amor infinito derramado en ese Calvario y en esa cruz por cada uno de nosotros. Tenemos una gran encomienda, predicar el Evangelio, pero no se queda ahí. Hay que echar fuera demonios, hay que sanar enfermos, hablemos lenguas, edifiquemos el cuerpo de Cristo y sobre todo seamos testigos fieles suyos. Mostrémonos en el amor de Jesús los unos con los otros. Quiero cerrar
Y cuando dicen, después de que el Señor habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Hermanos, que el Señor nos acompañe con el testimonio de sus milagros, con esa demostración de fuerza y poder relatada en los evangelios. Espero que esta clase te haya bendecido y haya sido de edificación y bendición para tu vida. La semana que viene tenemos la última sesión y estaremos profundizando en el Evangelio de San Lucas. Espero verte y, por supuesto, haz toda la tarea. Ya sabes, la tarea de la semana pasada era leer Mateo y esta semana nos toca el Evangelio de Marcos. Anímate y ponte las pilas con el Señor. Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene.